cada una de ellas, que es lo que vamos a pasar a explicar ahora. Antes de explicar el mecanismo de acción según la naturaleza química, tenemos que decir que a nivel general, toda hormona funciona o actúa uniéndose a un receptor situado en su célula diana. Eso ya lo hemos dicho, ¿eh? Repito, toda hormona actúa uniéndose de manera específica a su receptor situado en su célula o en la célula diana. Dependiendo si la hormona es liposoluble, es decir, hidrofóbica, o es hidrosoluble, el mecanismo de acción se concreta de una manera o de otra que después pasaremos a estudiar. Pero en todo caso, la unión de la hormona al receptor provoca una respuesta en la célula diana. Y esa respuesta puede ser el aumento de la permeabilidad de la membrana o puede ser la activación de algunas enzimas importantes para el metabolismo o para otros procesos, o también la síntesis de algunas proteínas que no estaban sintetizándose en ese momento, ¿vale? Entonces, la unión específica de la hormona al receptor siempre provoca un efecto, ¿eh? Ese es el mecanismo de acción general. Esta especificidad pues es muy importante porque la especificidad, es decir, el hecho de que una hormona sea específica para su receptor, viene dada por su geometría química. Y entonces nosotros pues conocemos a hormonas que tienen una alta afinidad con su receptor o que tienen una menor afinidad con su receptor, que son más generalistas. Bien, esto, ¿por qué es importante? Pues fijaos, es importante para cosas muy concretas como pueden ser el uso o la fabricación de fármacos. Cuando, cuando la industria farmacéutica fabrica un fármaco con una función hormonal, lo que está haciendo es copiar, digamos, la geometría química de la hormona, de manera que el fármaco encaje con el receptor, pues como si fuera una llave, como si fuera un puzzle, que encaje perfectamente como si fuera la hormona, de manera que el fármaco pues puede actuar de esta manera, ¿eh? También hay fármacos que lo que hacen es lo contrario. Hay fármacos que lo que hacen es bloquear, porque claro, si el fármaco se sitúa donde está el receptor, el sitio activo del receptor, pues entonces ya la hormona no se puede situar ahí, ¿eh? Entonces hay fármacos que también lo que hacen es inhibir la acción hormonal, es decir, bloquear la acción hormonal, ¿eh? Fijaos, también voy a hablaros de los disruptores endocrinos. Esta palabra es rara, sin embargo es de importancia vital para nuestra salud. Un disruptor endocrino es una sustancia química de uso común que tiene un efecto endocrino, un efecto hormonal, ¿vale?, sobre las células diana. Normalmente porque su estructura química, su geometría química es muy parecida a la de la hormona natural. Entonces, cuando el disruptor endocrino se sitúa en el sitio activo del receptor, pues bloquea la acción de la hormona porque no le deja sentarse en su silla, ¿eh? Te han quitado la silla, le han quitado la silla a la hormona. O también lo que pueden producir es una respuesta errónea, distinta a la que produciría la hormona natural, ¿eh? Bueno, esto es muy importante porque estamos rodeados de disruptores endocrinos porque, claro, como tenemos tantas cosas sintéticas, ¿verdad? Pues los plásticos cuando se degradan generan disruptores endocrinos. Habéis escuchado eso de no hay que dejar una botella de agua al sol eh, porque el plástico libera una serie de sustancias. Bueno, pues efectivamente, ¿no? El plástico cuando se calienta libera una serie de sustancias que tienen un efecto disruptor de la respuesta endocrina, ¿no? O también el uso de algunos pesticidas, algunos detergentes, o incluso, fijaos, ahí está puesto, ¿no? El teflón, ese material que está
muchas veces en las sartenes de casa, cuando la sartén se ha desgastado porque la hemos fregado mal, pues ha perdido la adherencia. Bueno, pues esa pérdida, pues en el fondo es una pérdida de sustancias de sustancias químicas que, bueno, pues quedan ahí expuestas para que pasen a los alimentos. Y eso pues afecta de manera muy negativamente, como tenéis ahí, pues a los seres humanos, ¿no? En grandes cantidades, claro. ¿eh? En fin, bueno, son algunas de las cositas que está bien saber. Bien, vamos a estudiar ahora los mecanismos de acción hormonal según la naturaleza química de la hormona que estemos estudiando. Existen dos tipos, hemos dicho dos tipos de mecanismos de acción hormonal según que se trata de una hormona liposoluble o una hormona hidrosoluble. Vamos a estudiar ahora las hormonas liposolubles. Como bien sabéis, las hormonas liposolubles, recuerdo, las hormonas del tiroides y las hormonas esteroideas, son hormonas que tienen un carácter hidrofóbico. ¿eh? Por tanto, para ser transportadas en sangre necesitan de una proteína transportadora. Eso ya para empezar que no está puesto aquí, pero necesitan de una proteína transportadora en sangre. Pero no solo eso, sino que cuando llegan a la célula diana, pues estas hormonas liposolubles pueden atravesar la membrana, porque la membrana tiene naturaleza lipídica, pueden atravesar la membrana y entonces hacer diana en un receptor que se encuentre en el citoplasma de la célula diana. Cuando se une al receptor, viaja hacia el núcleo, atraviesa la membrana nuclear, que también puede atravesarla, y se une sobre el ADN, provocando la transcripción, es decir, la síntesis de algunos genes que estaban silenciados. Normalmente estas hormonas liposolubles tienen efectos de larga duración. Voy a poner un ejemplo de las hormonas sexuales, ¿vale? Por ejemplo, llega la pubertad, cada uno cuando le llega, y entonces se producen una serie de estímulos internos en el organismo y en las células que hacen que se secreten hormonas sexuales como la testosterona o los estrógenos. Esta testosterona y estos estrógenos viajan a través de la sangre, llegan a los órganos o células diana, por ejemplo, los órganos sexuales, las gónadas, o también órganos sexuales secundarios, y provocan la síntesis, la activación de algunos genes que se traduce en la síntesis de proteínas que antes no estaban. Y entonces se produce en la pubertad ese cambio, ¿no? Ese cambio de todo el organismo, donde uno pasa a ser un hombre o un medio hombre o una mujer o medio mujer, ¿vale? Con el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, que también los estudiaremos cuando veamos las hormonas sexuales, ¿vale? Bien, las hormonas hidrosolubles, por contra, son hormonas que pueden viajar perfectamente por la sangre porque son solubles en el plasma, pero sin embargo no pueden atravesar la membrana de las células diana. Claro, el receptor entonces está situado, el receptor de la hormona está situado en la propia membrana. Es una proteína de membrana normal y corriente. Bueno, normal y corriente actúa de receptor y cuando la hormona se une específicamente a su receptor, pues se provoca la activación de una segunda sustancia que a su vez va a activar a una tercera sustancia, una tercera enzima, que a su vez va a provocar la activación de una cuarta enzima y así sucesivamente. Para que nos hagamos una idea. Esto es como cuando en los Juegos Olímpicos, ¿vale? La antorcha olímpica sale de Atenas. El primer corredor de maratón enciende la antorcha del pebetero y empieza su carrera.
hasta que llega al segundo corredor, le transmite la antorcha, ¿vale? Activa la antorcha del segundo corredor, el segundo activa la antorcha del tercer corredor, el tercero del cuarto, y así sucesivamente hasta que llegamos a, pues a la sede de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que creo que era en Tokio este año, ¿no? Bueno, pues así funciona, ¿vale? Muy sencillo. Es decir, la unión específica de la hormona con el receptor lo que hace es activar una serie de hormonas en cascada. Normalmente la activación a nivel químico es una fosforilación, es decir, es una adición de un grupo fosfato a la enzima. Cuando la enzima adquiere el grupo fosfato, digamos que ya se vuelve activa, ¿vale? Pero también puede suceder que la respuesta sea inhibitoria en vez de estimulatoria, estimulante. Entonces, si la respuesta fuera inhibitoria, pues la fosforilación lo que provocaría sería la inactivación de la enzima, ¿vale? Entonces, el cese de la respuesta, ¿eh? Pero bueno, en el fondo es lo mismo, ¿vale? Algunos de estos segundos mensajeros los tenéis ahí puestos, el AMP cíclico, el calcio, el GMP cíclico o también el inositol trifosfato, ¿vale? Dependiendo del tipo de hormona al que nos estuviéramos refiriendo, pues cada hormona tiene su segundo mensajero preferido, ¿eh? Entonces, bueno, pues depende de la hormona, pues se usa uno u otro. Al final estos segundos mensajeros, como bien pone ahí, ¿vale? Lo que hacen es activar una última enzima y esa última enzima normalmente lo que hace es eh, realizar una acción, ¿vale? Realizar un efecto. A veces también pueden actuar sobre algunos genes, pero vamos, lo normal es que actúen sobre algunas proteínas efectoras, algunas proteínas finales, y esa proteína final sería la que realiza la acción, la que produce el efecto, que normalmente ese efecto es transitorio. Transitorio quiere decir que es de corta duración. Esa es la diferencia también que existe con las hormonas liposolubles. Os voy a poner un pequeño ejemplo de hormona hidrosoluble porque es un poquito más complicado de entender que la otra. Y entonces, mira, aquí tenéis un buen ejemplo, ¿vale? Mira, la epinefrina. La epinefrina es la hormona, es como la noradrenalina, ¿vale? Es la noradrenalina, es un otro nombre que tiene. Bueno, pues la noradrenalina, ¿eh? Es una de las hormonas de alerta, ¿eh? Entonces, bueno, pues ante un estado de alarma o de alerta, el organismo, ¿qué hace? Pues secreta eh, noradrenalina, epinefrina. La epinefrina viaja por el torrente sanguíneo, llega a su célula diana, es decir, a un tejido, y entonces en ese tejido lo que provoca, por ejemplo, en el sistema muscular o en el sistema nervioso, lo que provoca esa epinefrina es la activación de una enzima, que es la adenililciclasa. Esta adenililciclasa lo que hace es transforma el ATP en AMP cíclico y ese AMP cíclico, perdón, actúa de segundo mensajero. Es el segundo mensajero. Y fijaos lo que hace el AMP cíclico. El AMP cíclico, por un lado, lo que hace es activar una serie de enzimas, una cadena de enzimas que al final eh, produce la activación de la glucógeno fosforilasa, ¿vale? Esta glucógeno fosforilasa es una enzima final, que lo que hace es romper los enlaces del glucógeno para liberar glucosa. Claro, tiene sentido, porque daos cuenta, ante una situación de alarma, lo que hace el organismo es despertar, estar mucho más despierto. Y entonces el cerebro utiliza de combustible a la glucosa, por lo tanto tiene que liberarse glucosa de manera inmediata, ¿vale? Aunque estemos en ayunas, de manera inmediata, aunque hayamos comido, inmediatamente, ¿vale? Glucosa para afuera. Pero fijaos, este AMP cíclico, este segundo mensajero, también a la vez inicia otra ruta enzimática de cascada que lleva a la inactivación, también por fosforilación, de la glucógeno sintasa. Y entonces, de esa manera, pues ya deja de producirse glucógeno, porque así la glucosa está suelta, ¿no? Entonces, fijaos, es curioso este mecanismo de acción de las hormonas hidrosolubles. Y bueno, y por hoy
Por hoy esto es todo, ¿eh? Recordaros un poco lo que hemos visto, aunque parece que hemos visto mucha información, muchos nombres y tal, realmente hemos visto tres cositas. ¿Qué es una hormona? Eso tiene que quedar claro a todo el mundo, ¿eh? Hemos visto algunos ejemplos de hormonas, aunque los vamos a desarrollar a lo largo del tema, y hemos visto los tipos de hormonas según su naturaleza química, que eso es fundamental para entender el mecanismo de acción que tienen las hormonas, ya sean liposolubles por un lado o hidrosolubles por otro. Y bueno, pues os espero en la tercera sesión de este tema y bueno, pues seguimos con esta anatomía sin contacto, ¿eh? Seguid pasándolo bien y ya os mandaré el trabajo de esta sesión. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, preguntadme. Hasta luego.